Bienvenido a la semana número 15 del curso Mecánica Cuántica Avanzada. Vamos a discutir un poco sobre la teoría de la dispersión y la vamos a aplicar para el estudio de unos dispositivos de escala nanométrica conocidos como capacitores cuánticos. Para este estudio vamos primero a comenzar con la revisión de los conceptos básicos de dispersión en una dimensión. Entonces, cuando nosotros analizamos la dispersión, nosotros partimos de que tenemos una partícula en una dimensión que se puede mover a lo largo de un cierto eje. Es decir, está restringido el movimiento en los demás ejes, pero tiene libertad de moverse en un eje. Esto se puede lograr, por ejemplo, con un hilo cuántico, es decir, tenemos un material, por ejemplo, semiconductor, y en una cierta parte de dicho material lo modificamos con otro material que tenga una brecha de energía diferente, de tal forma que se genera una brecha, una barrera de potencial para limitar el movimiento de los electrones. Esta barrera de potencial va a tener una cierta altura y nos divide el espacio en dos, a la izquierda y a la derecha. Si nosotros suponemos que los electrones son libres de moverse en este material, podemos nosotros describir el electrón a la derecha por exponenciales complejas, que son las soluciones para partículas libres, y en la izquierda también tendríamos exponenciales complejas. Pero entonces miren cómo son estas exponenciales que tenemos. Tenemos un término que podemos ver que se propaga hacia la derecha. Tenemos un término que se propaga hacia la izquierda y lo mismo ocurre en el lado derecho. Si analizamos con cuidado estos elementos, encontramos que este término que está aquí ingresa a la barrera, se dispersa por la barrera y sale. Mientras que este que está en la parte derecha ingresa a la barrera, se dispersa y sale. Entonces, de esta forma nosotros podemos escribir una función de onda para las partículas que están entrando a la barrera y otra función de onda para las partículas que están saliendo de la barrera. Estas funciones de onda estarían dadas por las que entran, serían estas de acá, que son las dos que están entrando a ser dispersadas por la barrera, y las de salida serían estas dos de acá. En términos de estas funciones de onda de entrada y salida, podemos definir una matriz, la matriz de dispersión, la matriz de scattering. Esa matriz de scattering la definimos de esta forma. Noten que al definir la matriz de scattering, este término que está aquí A es el ingreso a la izquierda, este término que está B está en salida a la izquierda, y lo mismo ocurre con los términos de abajo. D está aquí, que es ingreso a la derecha, y C, que está acá abajo, es salida a la derecha. De esta forma organizamos los términos de la matriz S, y esta matriz S nos permite relacionar los coeficientes de la salida con los coeficientes de la entrada. Una propiedad muy importante de esta matriz S es que es una matriz unitaria, y eso lo podemos ver cuando nosotros estudiamos la densidad de corriente de probabilidad. La densidad de corriente de probabilidad para una dimensión se define de esta manera. Cuando nosotros calculamos la densidad de corriente a la izquierda, es decir, esa densidad de corriente a la izquierda tiene que ser igual a la densidad de corriente de probabilidad a la derecha, dado que no hay pérdida de energía, las partículas no van a desaparecer después de dispersarse por la barrera. Cuando nosotros calculamos la densidad de corriente a la izquierda, tendremos simplemente que sacar derivadas, como indica esta expresión, y obtenemos esta ecuación de acá. Noten que este término no tiene las exponenciales complejas porque se eliminaron al hacer este producto del conjugado con la función derivada. Entonces vamos a analizar estos términos. Para analizar estos términos conviene mirarlos y observar cómo están organizados después de hacer la comparación de la densidad de probabilidad de izquierda y la de la derecha. Si nosotros identificamos los términos, aquí tenemos en azul los de la salida y en blanco los de la entrada,
nosotros podemos ver que estos términos los podemos reordenar. Reordenando los términos, nosotros, es decir, pasando este a la izquierda y pasando bueno, el azul a la derecha y el blanco a la izquierda, nosotros tenemos esto de acá. ¿Ok? Ahora bien, si nosotros miramos el producto interno de la función de onda de la entrada, ese producto, el producto interno de la función de onda de entrada por sí misma, es la suma de las dos amplitudes de probabilidad, la magnitud de A al cuadrado más la magnitud de D al cuadrado. Y lo mismo ocurre para la salida. Entonces, si nosotros comparamos estos valores que tenemos aquí con lo que hemos obtenido de la densidad de probabilidad, nosotros encontramos esto. Nosotros encontramos que las entradas, el producto interno de las entradas es igual al producto interno de las salidas. Lo que pasa es que como nosotros tenemos por definición que la matriz de scattering nos relaciona las entradas con las salidas, entonces nosotros podemos escribir las salidas en términos de la entrada. Cuando escribimos la salida en términos de la entrada, encontramos que para que la salida sea escrita en términos de la entrada, este término que está aquí tiene que ser una matriz unitaria. De esa forma demostramos que la matriz de scattering es una matriz unitaria debido a que no hay pérdida de las partículas que se dispersan, es decir, las partículas que tenemos en ambos lados se conservan. Aquí hay una regla de conservación que da lugar a esta propiedad de la matriz de scattering. Ahora bien, lo otro que es importante analizar de la matriz de scattering es que son sus términos. Si nosotros revisamos el coeficiente de transmisión, por la izquierda sería, si nosotros vamos a analizar el coeficiente de transmisión por la izquierda, estamos diciendo de que no viene ninguna señal por no tenemos entrada de partículas por la derecha, es decir, haciendo D igual a 0. Si tenemos D igual a 0, entonces el coeficiente de transmisión sería la salida, que sería esto que tenemos a la derecha, la probabilidad de la derecha, sobre la probabilidad de entrada, que sería la de la izquierda. Si nosotros comparamos esto con los elementos que se obtienen en la matriz D haciendo la matriz S haciendo D igual a 0, encontramos que este término S21 está relacionado con el coeficiente de transmisión por la izquierda. De tal manera que el coeficiente S12 está relacionado con la transmisión por la derecha, es decir, cuando este coeficiente A vale 0 y la señal se transmite de derecha a izquierda, siendo los términos de la diagonal los relacionados con las reflexiones. Esta sería una interpretación para la matriz de scattering, en donde nosotros podemos relacionar los términos de probabilidad de transición y los coeficientes de probabilidad de transición y de reflexión directamente con dicha matriz. En el siguiente video vamos a mirar cómo relacionamos todo esto con el movimiento de electrones en un sistema mesoscópico, es decir, un sistema en escala que va de nanómetros a micrómetros.